Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo video de última hora con la nueva actualización que ya ha salido en Delta Force Mobile. Bueno, vamos a leer esto rápidamente, así que no olvides suscribirte, dejar tu poderoso like, que es lo más importante, y vamos a darle claro que sí, anuncio de la actualización, esto es oficial, así que, bueno, anuncio de actualización 5.22, ajuste de equilibrio y cimientos nuevos, o sea, básicamente 22 de mayo, póngale, voluntad que se viene, ok. Anuncio de la actualización correspondiente, a ver, bueno, aquí lo más importante es el solo mode, que por cierto, ya que estamos, voy a hacer directo del modo campaña en solos. Nunca lo hice cuando salió, pero sería buena idea meter el solo mode completamente en el canal, hacerlo en directo. Que por cierto, aún seguimos esperando el modo campaña como tal para lo que es móviles. Que en dado caso aún es exclusivo de PC, pero en un futuro debería estar llegando completamente para móviles. A ver, eso es lo que, mediante cuenta, sabemos. En fin, el modo individual solo mode, esto pues no nos importa porque básicamente yo sé que los de móviles pues no lo pueden jugar. Este solo es en PC. Eventos de operaciones, KD de mensajería mágica, que básicamente va a haber reglas de evento. Durante el evento las cajas de mensajería tienen la mayor probabilidad de actualizar colecciones actuales del mercado y completar misiones. La suerte está de tu lado, esto ya lo hemos visto también muchas veces. Suministro de guerra en el cual dan potenciadores de experiencia, que está bien. Tenemos actualmente suministros que pues obsequian. La elección del experto, o sea, básicamente ya lo sabemos. Esto sí nos interesa, que es lo de los Mandelbricks y lo de las llaves cuánticas, porque los Mandelbricks se venden o los puedes utilizar para ver si consigues una skin, además de las llaves cuánticas. Que básicamente solo tenés que jugar en la parte de la tienda, pues básicamente se compran los Mandelbricks y se compran lo que son las llaves cuánticas con el dinero de el modo operaciones, que vos sabés, el alijo, lo que tenés de dinero en el alijo, puedes comprar Mandelbricks y llaves cuánticas, cosa que me parece bien. Nuevos eventos de puntuaciones final, en los cuales te van armando el y llaves cuánticas, cosa que está bien. Este es un nuevo lote. ¿De qué lote es este? A ver, de la UCI y la G3. Entonces esta es la G3. Está bien. Tarjeta de identificación y pintura de aerosol. O sea, básicamente es un lote legendario. O sea, está bien, perfecto. Ajustes de equilibrio. O sea, vamos a ir con los ajustes de equilibrio del juego. Uluro, ambos modos, cobertura. A ver, vamos a ver los cambios completamente. Ambos modos, cobertura rápida, la distancia de despliegue aumentó de 15 metros a 30 metros. Cobertura rápida, la velocidad de generación de cobertura aumentó de 5 a 2 segundos. Compuesto compuesto iniciario, rango de daño ajustado de 8 a 20 a 12-20, o sea, básicamente ajustaron completamente el rango de daño, así que ahora hace más daño. Retrato de activación de daño después de aterrizaje reducido de 0,5 a 0,25 operaciones, cobertura rápida, mejora de la durabilidad contra daños de armas y municiones. Básicamente lo bufearon al mejor ingeniero de todos los tiempos de Delta Force. Trampa sónica, la distancia. El pastor, que básicamente el pastor, o sea, así lo traduce, pero ya sabemos que es el negrito calvito. Trampa sónica, la distancia de existencia aumentó de 60 metros a 70 metros. Puta, lo bufearon la última. Toxic, que para mí Toxic es buenísima, es una muy buen médico, solo que obviamente prefiero Stinger. Lo que pasa es que Toxic te da adrenalina y además de eso la ulti jode mucho, que es el enjambre, o sea, está brutal. Ambos modos. Sistema de enjambre, libélula, después de que el enemigo elimine un dispositivo, su velocidad de recuperación disminuye de 1,5 a 2,5. Puta, la bufearon. Operaciones, potenciador de adrenalina, la duración aumentó. No, jodas, hijo de puchica, 10 segundos dura la adrenalina ahora. En operaciones, va a estar rota. La recarga aumentó de 45 a 60. A ver. O sea, la bufean, pero ahora la ulti va a durar más en recargarse. Sistema de enjambre ligero cuando el enemigo ha alcanzado su velocidad de reducción de PS, o sea, puntos de vida, puntos de salud. Aumenta de 5 PS segundos a 7 PS segundos. O sea, básicamente la bufearon. Sistema de enjambre, libélula reduce los PS máximos de 90, anteriormente 55. ¡Ah, la madre! Shineva, buen nerf seguramente. Pistola agarre se redujo el caja de impacto del gancho y se ajustó su lógica de flexión para que sea más difícil de romper. Conjunto, a ver, esto es en operaciones. Conjunto antiexplosivo PS de la ventana de observación aumentado de PS 200 a 150 en móviles de 150 a 175. Conjunto de equipo antiexplosivo, consumo de vigor de ataque, un escudo con escudo disminuye de 30 a 25. Conjunto de equipo antiexplosivo, se corrigió un error en los que los ataques con escudo inflijan un daño incorrecto a los enemigos a la élite. Modos juntos por la victoria de la guerra, o sea, básicamente conflicto bélico. Conjunto de equipo explosivo, la recarga aumentó de 45 a 75. Luna, ambos modos. Flecha, el alcance de los ataques aumentó de 4 metros a 5 metros. Operaciones, flecha voltaica, el daño contra soldados enemigos aumentó de 17 a 25. Nox, ambos modos. Táctica aturdidora, la distancia de lanzamiento y el ángulo de liberación predeterminado aumentó operaciones. Táctica aturdidora y la recarga aumentó de 30 segundos a 45 segundos. Y en el modo guerra,
La táctica aturdidora se cambió a un sistema basado en cargas. Una carga predeterminada, máximo 2 cargas con un nuevo tiempo de recarga de 45 segundos. O sea que la aturdidora ahora se va a recargar cada 45 segundos y tiene máximo de 2 cargas. Me parece perfecto ya que la aturdidora solo tenías una por, básicamente por lo dado que tenía Nox. Ajustes de equilibrio de armas, hay cambios de arma, fusil de tirador MK14, el retroceso de la fase inicial aumentó, ahora el MK14 tiene más retroceso, fusil de salto APAL, se rediseñó la estabilidad de disparo y la sensación de retroceso, escopeta de doble cañón, la velocidad de recarga aumentó ligeramente y se optimizó el tiempo de carga de la bala, esto va a estar más roto de lo que ya está la escopeta doble cañón. Linterna cegadora, la duración disminuyó de 2 segundos a 1 segundo, eso está bueno. En operaciones, la AVAL, pues básicamente hicieron configuraciones en los cañones. Cañón largo Tsunami para USS cambió de atributos de alcance de 4 a 5, estabilidad de 0 a 6, retroceso de 12 a 10. O sea, básicamente hicieron muchos cambios aquí, como estoy viendo. O sea, hay muchos cambios. O sea, entre los cañones aquí lo puedes ir visualizando. O sea, detalladamente, uno por uno, si querés saber. O sea, no están mal los cambios que han hecho. A ver, imagino que hicieron cambios en modo guerra para la M250 en el modo guerra. Aquí lo podemos ver, el multiplicador de daño del abdomen. O sea, aquí lo podemos ver. Abdomen redujo 1.08. O sea, básicamente la única que tocaron fue la M250 y la auge. Disparos de la... No, hombre, la auge la bufearon. El daño base aumentó de 25 a 34. No, jodas, la escopeta la bufearon. De 25 a 34 es el daño ahora. La caída de daño por el alcance aumentó el daño de 8 metros hora comienza en 0.75. Anteriormente 0.7. Ah, bueno. Se corrigió un error porque los iconos de carrito de compras a veces parecían un todo de objeto. Estaban en la pantalla de equipamiento. Se corrigieron los recursos faltantes. Se corrigió un error que el China podía desbundar armas instantáneamente mientras sostenía un escudo mediante ciertas combinaciones de habilidades. El equipo de Delta Force. Bueno, esta es la actualización. Una actualización llena de cambios, nerfeos, subidas, bufeos, de todo. Básicamente tanto en agentes como armas. A ver, quiero ver detalladamente la parte de las armas, lo muy importante. En operaciones, pues algunos pequeños cambios que, por ejemplo, la auge, la C119, la H12, la Asphalt, que son las más cambiadas ahí. En modo guerra solo nerfearon, bueno, en realidad, a ver, M250 aumentaron. La K437 la nerfearon un poquito, no tanto, de 25 a 24, o sea, el daño base, nada más. O sea, no es mucha la diferencia, solo es un punto de daño. De daño a 20 metros ahora es 0.75. Anteriormente, bueno, también nerfearon el daño de la K37, o sea que básicamente la nerfearon muy heavy. A nivel de alcance está nerfeada. La auge, pues no la nerfearon tanto, básicamente lo que hicieron solo fue reestructurar un cañón. La escopeta doble cañón 125, que básicamente esa sí la buguearon. O sea, ahora el daño base de 25 a 34. O sea, básicamente le aumentaron 9 puntos de daño. Lo que quiere decir de que ahora toda osada va a ser one shot, dependiendo de dónde le des el tiro. Pero, o sea, básicamente eso es lo que tenemos actualmente. Y pues bueno, esta es la nueva actualización oficialmente que han confirmado el día de hoy. Estén pendientes para más actualizaciones y mucho más contenido porque se vienen cositas. Sí, muy buenas cosas. No es broma, loco. En fin, como siempre, muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos en el siguiente video del canal. Claro que sí.